con ese espíritu que venimos desde Aviva, con todo lo que el Señor ha traído, con todo lo que el Señor nos ha estado hablando a través de la palabra profética que el pastor nos mencionaba, que nosotros en este año vamos a caminar en la palabra de ir y hacer discípulos, ¿sí? De ir y cumplir el deseo de Dios. Y yo te pregunto si vos en este año tenés metas, ¿sí? ¿Tenés algún sueño, alguna promesa que Dios quiere para tu vida? Y está bueno que estemos enfocados en una meta, en un sueño, en una promesa. Que tengas proyectos. Vieron que empieza el año y uno empieza, bueno, este año voy a hacer esto, este año voy a lograr aquello. A veces no decimos nada por las dudas. Pero uno empieza con esa expectativa, uno empieza con ganas, uno empieza con un deseo. Y qué importante es que permanezcamos en eso. Qué importante es que cuando sea fin de año podamos contar testimonio de que logramos esa meta, de que el Señor cumplió esa promesa en nuestra vida. Así que cuando preparaba esta palabra y pensaba que nosotros en este tiempo estamos llamados a ir y a hacer. En este año nosotros vamos a ir y a hacer, y no es una palabra nueva, no es que descubrimos un versículo que nunca habíamos leído, sino que es el deseo mayor del Señor, que nadie se pierda, que todos los puedan conocer. Pero hoy en este año nos paramos con la determinación y el desafío de caminar y cumplir esa palabra. Siempre la tuvimos, siempre la leímos, siempre la enseñamos, pero muchas veces no le damos el valor que tiene el deseo del Señor de que muchos lo puedan conocer. Así que en este ir y hacer, que vamos a ir todos en este año, y yo creo que si hoy usted está acá es porque también cree que Dios va a hacer cosas en su vida en este año, en ese ir y hacer, ir por su familia, hacer discípulos, hacer su grupo de vida, abrir una casa de paz, ese ir y predicarle a su esposo, a su esposa, ese ir y traer a sus hijos a la casa de Dios, ese ir y hacer que Dios haga milagros en su casa, en su salud. Eso conlleva también un tiempo de proceso, un tiempo en donde nosotros caminamos esa palabra y todos quisiéramos que sea mágico, que nos levantamos y Dios, ya tengo mis discípulos, ya tengo mi grupo de vida, ya mi hijo está sano, ¿sí? Ya mi esposo está acá en la iglesia y queremos que eso sea mágico. Y gloria a Dios porque Dios hace milagros, pero hay situaciones que llevan un proceso, un tiempo en donde nosotros tenemos que trabajar esa palabra. Y yo quiero animarte en esta mañana a que no sea un evento, no que sea una emoción, sino que en el proceso, en el tiempo que lleve ese cumplimiento podamos permanecer. Y yo creo que en esta mañana hay gente de carácter que va a permanecer en esa palabra. Hay gente que aunque vengan situaciones, aunque se nos vaya un poco la paciencia, aunque a veces no tengamos fe o lo que pase en nuestro corazón, nosotros vamos a permanecer en que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Amén. Así que pensaba en una historia de la Biblia, ¿sí? Como contaron las hermanas, una historia de la Biblia en donde Jesús se presenta ante una situación un poco triste, grave, y quiero que compartamos juntos. Lo vamos a leer en Marcos 9, 14. Dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ay, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible.
Sí creo, exclamó inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar a él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Amén. Una palabra, cuando la leía un poco fuerte, venía Jesús de estar con sus discípulos, venía de tener un encuentro ahí donde él, en el monte de la transfiguración, donde él dice que bajó con el rostro resplandeciente de la presencia de Dios, y pasa esta situación. Dice que estaban ahí discutiendo porque había un papá que estaba con su hijo que tenía, dice otras versiones, como cuadros de epilepsia, que no podía hablar, que tenía problemas graves, ¿sí? Y que parece que él se los trajo a los discípulos para sanarlos y dice que ellos no pudieron. Dice que ellos no pudieron sanar, quisieron ahí seguramente imponer manos, oraron, pero no pudieron. Pero no se quedó ahí, bueno, intentando el milagro, sino que dice que se pusieron a discutir con la multitud que había ahí, había escribas, había religiosos que empezaron a decir, bueno, ¿por qué no lo pueden sanar? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde irrumpe Jesús. Y en esta historia me gusta que podamos ver, a veces podemos ponernos en contra de los discípulos, qué hombres de poca fe, o podemos pensar en el Padre, o podemos pensar en los religiosos que estaban en ese lugar, pero me gusta sacar, y yo creo que si está en la palabra de Dios estas historias, para que vean que esas personas son como nosotros, ¿sí? Personas que pueden tener errores, que son humanos, que les cuestan algunas cosas, pero sin embargo son discípulos de Jesús, son personas que le creen a Jesús. Y podemos tomar lo bueno y podamos tomar también lo malo para decir no lo voy a hacer, o no lo voy a repetir, o lo voy a sacar de mi vida. Y en esta historia yo quiero enseñarte que cuando nosotros vivimos y estamos en el ir y hacer, está íntimamente ligado con el permanecer. Está íntimamente ligado con que nosotros dependamos de Dios en toda nuestra vida. Si nosotros no podemos lograr cosas, cumplir el sueño de Dios, tener proyectos, si nuestra vida espiritual no está arraigada, no está conectada con la fuente que es Cristo. Así que vamos a tomar unos ejemplos de esta historia para que lo podamos hacer parte de nuestra vida. En esta situación triste, porque imagínese a ese papá con su hijo que dice que desde niño venía con esta situación, que desde niño él seguramente lo tenía que estar mirando, controlando, que desde niño tenía que ver que no se golpee, que no se caiga, que desde niño tenía que estar 24 horas viendo que él no se lastime, no se mate por la situación que tenía. Así que era una situación triste, un padre seguramente angustiado, un padre seguramente dolido por esta situación. Dice que hasta a veces él se iba a quitar la vida, el niño, por la situación que pesaba, o a veces por ahí esperaban que eso pase porque era tal la tortura de esta situación. Pero sin embargo, ahí hay respuestas de estas tres por ahí personajes o participantes de la historia. Y la primera fue la respuesta de Jesús. Jesús, cuando ve a todos esta situación ahí todos discutiendo, dice algo que no es muy lindo, algo que no nos gustaría que nos digan. Dice, hay generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y ahí es como que Jesús venía de un lugar, ahí estando en la presencia de Dios, seguramente desafiado, pero Jesús se encuentra con este panorama. Gente sin fe, gente que no creía, creyentes que por ahí creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, en este panorama se encontraba Jesús. Y se nota que no le gustó la situación por sus palabras. Se nota que dijo, yo esperaba otra cosa, yo estuve con ustedes haciendo milagros. A nosotros por ahí podemos decir, bueno, nos cuesta un poco más porque no lo tenemos a Jesús físicamente. Pero los discípulos, toda esta multitud había visto milagros impresionantes de Jesús. Y sin embargo no creían. Había escribas, había religiosos que discutían que por qué Jesús sanaba, por qué lo hacía en nombre de por qué lo hacía este día. Y estaban en esa situación. Y estaba el padre que en un momento se le acerca y usted imagínese toda la situación de este papá. Y cuando Jesús le dice, si cree,
¿qué le dice él? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Era como que en la misma frase está diciendo que cree, pero que no cree. Y a veces nos pasa. A veces nuestra fe está ahí entre que creo, pero a veces dudo. Entre que sé que hay un Dios que hace milagros, pero no sé si lo puede hacer con mi hijo. No sé si este año puedo cambiar mi familia. No sé si este año mi familia va a venir a Cristo. No sé si puedo abrir mi grupo de vida. No sé si puedo liderar. No sé si puedo levantar discípulos. No sé si puedo enseñarles a otros, ¿sí? Y creemos que Dios lo puede hacer, pero no lo creemos a nuestra vida. Y está esa duda. Y está ahí, pero ese padre es sincero. O sea, diciendo, no voy a limitar el poder de Dios, porque si yo declaro algo malo, por ahí pasa, pero a la vez le estoy diciendo, pero la verdad que me cuesta un poco creerlo, pero la verdad que me falta más fe, pero la verdad que veo la situación con mis ojos y es difícil. Entonces este padre en la misma frase dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a tener más fe. Y estas tres respuestas de esta historia nos enseñan cosas que yo quiero que podamos tener en cuenta en este año, que nosotros vamos a ir y hacer, que vos vas a ir y hacer en tu casa, que vos vas a hacer en tu vida, en tu carácter, ¿sí? Que nosotros pensemos que hay cosas que pueden ser enemigos de lo que vos podés hacer en este año, para que estés alerta, para que cuando venga eso a tu vida vos digas, de esto tengo que sacarlo de mi vida. Ayer Guille nos enseñaba que hay cosas que hay que podarlas de nuestra vida. Hay cosas, la Biblia dice que si se te son ocasión de caer, de pecar, que es mejor que la cortemos, que lo saquemos de nuestra vida. Y no es ahí con cariñito, no es bueno, voy a sacar a esta persona, no es bueno, voy a dejar de mentir de a poco, bueno, voy a fumar un cigarrillo cada día. No es de a poquito, sino que dice que hay que cortarlo. ¿Sí? Que hay que ser, en eso hay que ser violento para sacar esas cosas que puedan limitar el obrar de Dios en tu vida. Entonces, en este año que vos estás enfocado, que estás preparado, si hoy venís por primera vez, seguramente es porque anhelás algo de Dios en tu vida. El Señor quiere que vos cumplas ese deseo. Dios tiene promesas para tu vida. Y el enemigo también dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No quiero asustarte porque mayor es el que está en nosotros, pero sí tenemos que tener esa sabiduría de saber qué cosas tenemos que sacar de nuestra vida. Y el primer enemigo de nuestro ir y hacer es la incredulidad. Es esto que le pasó a gran parte de esta historia, a grandes personajes de esta historia, ¿sí? Y dice que el padre luchó con su fe, los discípulos lucharon con su fe, ¿sí? Era todo un ambiente, ustedes imagínense, los escribas, los discípulos, el padre, era un ambiente negativo, porque no fue al instante que surgió el milagro. Entonces vieron que los ambientes se contagian. Los ambientes son ahí lugares en donde si estamos acá y usted hubiera venido un sábado en Aviva y el que entraba acá se sanaba, pero el que pasaba a la puerta, testimonios de las redes sociales, testimonios a través de la tele, porque el ambiente generaba un ambiente de fe, de expectativa, de creer. Y eso es muy importante en nuestra vida, ¿sí? Pero ese ambiente donde estaba este niño, no olvidemos que estaba este niño ahí luchando con su padecimiento. Sí, era un ambiente negativo, era un ambiente donde no había fe, era un ambiente en donde había por ahí duda de lo que Dios podía hacer. Porque por ahí habían visto algunos milagros, pero este era un poquito más complicado, ¿sí? Y nos reíamos que Cristian o el pastor Josías estiraron muchos brazos, ¿sí? Muchas personas, ¿sí? Y pasaron, pero pasó gente que era muy notoria la diferencia, ¿sí? Y por ahí él hacía el chiste de decir, bueno, volvé a tu asiento o lo que sea, porque era muy grande la diferencia. Y para Dios no hay imposible en nada, ¿sí? Para Dios es importante que cada uno nos desafiemos a creer en el milagro y en la promesa que Dios puso en tu corazón, ¿sí? Pero la fe en este cuadro no estaba. Los discípulos habían fracasado, los escribas estaban entretenidos, el demonio estaba victorioso y el padre estaba desesperado. Les era difícil a Jesús encontrar fe en medio de todo esto. Así que yo te digo que la incredulidad es enemiga de la fe.
nos hace depender de la lógica humana, de nuestros razonamientos, de cómo puede pasar. Y a nosotros nos cuesta mucho. A veces yo soy profe de psicología y cuando estudiaba la carrera me era difícil y había argumentos y había situaciones en que uno ponía en duda. Y uno a veces cuando estudia estas ramas o lo que sea, o me imagino los doctores, o me imagino gente que por ahí estudia profundamente, a veces queremos razonar con nuestra lógica. Y si pasa esto, bueno, se sanó por esto. Y si pasa esto es porque pasó aquello, porque hizo 1.1.2. Y con Dios no es la lógica, con Dios es la fe. Pero a veces nosotros queremos razonar a Dios. Que si yo voy 3 domingos seguidos, el cuarto Dios me va. Si yo oro 5 horas, Dios va a responder. Y con Dios no es lógica, con Dios es fe. Como decíamos, Dios no se va a movilizar y aunque suene fuerte, porque nosotros estemos llorando y lamentándonos por nuestra situación, ¿sí? Él no se mueve por nuestro dolor, sino que Él se mueve por nuestra fe. Él se mueve porque vos le creas, porque vos estés desafiado, porque cada vez que vos veas a tu esposo ahí que no quiero ir, que no ni se prepara para ir a la iglesia, vos lo sigas viendo con fe. Vos sigas declarando cosas buenas, vos veas cosas, apóstoles, predicadores, profesionales en tus hijos. Vos veas a tu grupo de vida con fe, aunque haya discípulos que te hagan renegar, ¿sí? Que vos los veas con fe. ¿Sí? Y eso es lo que mueve el corazón de Dios. La palabra no estaba puesta y cuando Jesús le dice generación incrédula, ¿sí? No es que se enoja contra la situación, sino que se enoja contra la falta de fe de sus discípulos. Y eran sus discípulos. Y eran las personas que lo habían acompañado en todo momento. Entonces yo te digo que la incredulidad puede detener el plan de Dios. Sabemos que Dios lo puede hacer y yo creo que si usted está acá es porque cree que Dios lo puede hacer. Pero a veces usted vuelve el lunes y entra a su casa o vuelve este mediodía y entra a su casa y la fe sigue estando. En este ambiente de fe es fácil tener fe, ¿sí? Pero cuando usted llega a su casa, cuando usted ve a su familia, cuando usted ve a sus discípulos, ve su economía, ve su salud, qué importante es que rompamos la incredulidad, ¿sí? Que le digamos al Señor como hizo este padre, sí creo, pero me cuesta. Sí creo, pero estoy fallando un poco. Sí creo, pero a veces dudo. Y que nosotros podamos romper la incredulidad porque es una gran barrera para el obrar de Dios. Otra de las cosas que son enemigas de nuestro ir y hacer es la falta de hábitos. No podemos ser cristianos sin hábitos cristianos. No podemos caminar en esta palabra si no tenemos hábitos que nos lleven a permanecer en la palabra. Cuando los discípulos le preguntaron, después terminó toda esta situación en que este niño es sano, es libre, dice que en lo íntimo, en lo privado, cuando volvieron con Jesús, yo me imagino a esos discípulos ahí preguntando, ahí impaciente, ¿cuándo voy a estar sola con Jesús? Porque le tengo que preguntar. Y dice que en lo privado los discípulos le dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué pasó que nosotros no lo pudimos hacer? ¿Sí? Y pensaba que no basta solo con haber estado con Jesús, sino que la fe se fortalece con disciplinas espirituales. Es muy importante que nosotros estemos sumergidos en Dios, que nosotros tengamos una relación con Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra osadía, no es porque hoy nos levantamos con fe, mañana sin fe, con buen humor, sino que todo esto se va forjando en nuestros hábitos. ¿Vieron cuando usted viene a orar a la mañana, a las 6 de la mañana y me dicen las chicas, no, fue re diferente el día? Y uno sabe que la oración nos fortalece. No es lo mismo cuando llegas a tu trabajo, que te levantaste tarde, saliste, estabas apurado, se te pasó el colectivo y llegás con otro espíritu. Que cuando vos te levantás temprano, buscás del Señor, cuando vos escudriñás sus palabras, cuando vos buscás de Él, estás con una alabanza, estás en adoración, la fe está en tu espíritu. Y dice la palabra que es lo que nosotros alimentamos, lo que va a hacer lo que reaccione en el día. Entonces, si vos no oraste toda la semana, vos no leíste la palabra, no escuchaste su palabra, no fuiste al grupo de vida, es muy difícil que cuando quieras que Dios haga algo, esto se cumpla.
Y acá la carga no está en Jesús, no es Jesús no quiere cambiar mi familia, no es Jesús no quiere darme discípulos, no es que Jesús no quiere que vos prosperes, que seas sana. La situación y la responsabilidad está en nosotros, está en nuestra parte, en hacer lo que nos corresponde porque Jesús tiene el poder para hacerlo. Jesús lo puede hacer en tu vida. Por eso qué importante es que nosotros seamos cristianos con hábitos, ¿sí? Qué importante. ¿Sí? Qué importante es que nosotros podamos pensar en que no tengamos que ser cristianos sin hábitos. Es que un estudiante de la facultad no tenga su carpeta, ¿sí? Es que alguien que va a trabajar no tenga todas sus herramientas. Nosotros somos cristianos y a veces caemos en jugar, en que venimos acá, en que estamos bien vestiditos como estamos todos esta mañana, pero no tenemos hábitos. ¿Sí? No permanecemos en la palabra, ¿sí? Entonces, cuando una persona ora, ¿sí? Cuando una persona lee la palabra, eso se va a demostrar en sus acciones, ¿sí? Se nota cuando una persona ora, se nota cuando una persona, porque viene la situación, viene alguien que quieres que ores por él, viene tu esposo, viene la situación difícil en tu casa. Y lo que impartimos es lo que vivimos en nuestra intimidad con el Señor. Entonces, imagínense que vino este joven, este niño que estaba mal, y cuando nosotros oramos y cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, es porque vivimos en oración, es porque nosotros estamos creyendo que Dios lo puede hacer. Cuando hay poca fe, hay poca oración. Entonces, tenemos que trabajar nuestro tiempo de fe. Y lo digo primeramente para mí, porque ¿a quién le cuesta orar y leer la palabra de Dios? Yo la veo a mamá que se levanta a las 7 de la mañana, me levanto y digo, hay que levantarse a las 7 de la mañana con la cama tan calentita. Pero cuesta cada martes, cada miércoles venir a la oración, acá en la madrugada cuesta. Porque Dios sabe que Dios puede lograr un montón de cosas cuando vos estás en oración. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces podemos decir, me falta fe. No tengo fe en mi familia, no tengo fe en que Dios puede cambiar esta situación. Pero la fe no va a venir solamente porque un pastor venga y te ore, porque te digan, ahora tenés fe, o porque yo te diga, tenés que tener fe. ¿Sí? Sino viene porque vos escuches la palabra de Dios. Porque no escuches solamente, ¿sí?, el noticiero, no solamente escuches lo que dicen tus compañeros de trabajo, no solamente te alimentes del entorno que hay en tu ambiente de trabajo, de oficina o lo que sea, sino porque podamos empezar a trabajar esos hábitos en nuestra vida. Así que algo que puede retrasar lo que Dios está haciendo es que no tenga hábitos y cuesta. Dicen que hay que pasar 21 días para lograr un hábito en tu vida. Los que van al gimnasio, Dios los bendiga, y los admiro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces uno comienza y a la semana, a las 2 o 3 días, ¿sí?, abandonan. ¿Sí? Pero cuando ya la persona pasa esos 20 días, esos 21 días, ya cuando es una rutina en su vida no le cuesta. Y se levanta, ya ni mi marido se pone mal porque dice, lo único que no quería llegar de grande era levantarme antes del despertador. Y él se levanta antes que suene el despertador, porque ya tiene el hábito de no salir corriendo a tomarse el colectivo, sino de levantarse, de hacerse su mate, de leer y después salir. Cuando nosotros logramos esos 21 días, eso es un hábito. Así que lo desafío, ¿sí? Estamos también con la meta de leer la palabra de Dios. Y nosotros en nuestra red estamos leyendo también, y yo le comparto a veces a los chicos las citas que tienen que leer. Y es para nosotros decir, no podemos compartirles si todavía no lo leímos. Entonces nos tenemos que poner ese hábito de leer. Y encima la aplicación, si vos faltaste un día, te dice, rompiste la racha. Te avisa por las dudas, ¿viste? Rompiste la racha de lo que venías leyendo. Así que yo te animo a que vos puedas desafiarte a tener hábitos de cristiano. ¿Sí? Somos hijos de Dios, entonces eso tiene que ser algo normal en nuestra vida. Otra de las cosas que son enemigos de nuestro ir y hacer es la religiosidad.
Cuando Jesús bajaba del monte, se encuentra con los escribas discutiendo con los discípulos. Esta imagen es muy religiosa, había mucho debate teológico, pero sin poder para transformar vidas. Los escribas representan una fe sin relación con Dios. Son basados en conocimientos y en reglas, ¿sí? Pero mientras discutían, el niño seguía sufriendo. La religiosidad es enemiga de la fe porque nos distrae del propósito de Dios. Entonces, a veces caemos en esta religiosidad. A veces caemos en esto de, bueno, me pongo a discutir por qué ora de esta forma, por qué hacen primero la ofrenda, después el llamado, por qué en el grupo de vida predica ella, que yo la vi haciendo esto. Y a veces caemos en esa religiosidad. Y la religiosidad nos mantiene quietos. La religiosidad nos sienta en una butaca, nos sienta en una silla a mirar con ojos de prejuicios, de juzgar al otro. Nos sienta en la comodidad de que yo estoy acá mirando cómo se equivoca el otro. Entonces nosotros tenemos que salir de eso. Y muchos caemos. Yo tengo años de venir a la iglesia, desde chiquita vengo a la iglesia y a veces uno cae en la religiosidad. Cuando estamos cómodos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una alerta. Tengo una discípula que decía, cuando yo estoy cómoda, sé que es una alerta para mi vida, porque Dios nos quiere en constante movimiento. Cuando nosotros solamente venimos a recibir, nos llenamos de palabra, y qué buena que estuvo la palabra, el grupo de vida, y oraron por mí, y me impartieron fe, y me dijeron palabras de ánimo. Nos llenamos, pero no damos, nos terminamos estancando. Y Dios dice que nuestra vida va a ser un río de agua viva. Pero cuando el agua se estanca, ¿qué produce? Mal olor. ¿Qué produce? Suciedad, ¿sí? Incomodidad. Y estamos ahí, ¿qué? Le repifió el que cantaba hoy. Y empezamos a mirar. Y los sugieres, siempre le damos los sugieres, por eso. Le retó a mi hija. ¿Sí? Y empezamos a ver lo que falta, lo que falla, lo que no nos gusta. Y nuestra cabeza se llena de argumentos y usted está ahí y decimos, ¿por qué el pastor está sentado ahí y está predicando Daniela? Y a veces empezamos a pensar esas cosas porque nos quedamos en la religiosidad, ¿sí? Porque nos quedamos en decir, bueno, yo quiero que Dios haga así y así. Y no es como nosotros queremos, sino que cuando nosotros nos metemos en el río de Dios es como Dios quiere. Así que tu religiosidad puede ser enemiga de lo que Dios puede producir en este tiempo. No seas como esos escribas que se la pasan discutiendo, que nos acostamos en la noche y nuestra cabeza está, no, esto. En vez de estar orando, de estar bendiciendo, ¿sí? Estamos viendo y cuando lo vea le voy a decir mentira porque después no le decimos nada. ¿Sí? Pero estamos en nuestra cabeza llenando nuestros pensamientos de prejuicios, de religiosidad. Si se hiciera esto, y yo, hermano, te animo a que vos lo hagas. Si vos ves que falta amor, que falta gente que acompañe, que gente que salga a predicar, que gente que hable de otra forma, yo te animo a que vos lo hagas, porque si usted está acá es porque es parte del cuerpo de Cristo y es necesario. Y la última que anoté, seguramente hay muchas más, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno. Nuestro entorno puede ser un enemigo de nuestro ir y hacer. Y yo se los decía hace un momento que Jesús dijo generación incrédula. No se enojó solamente con sus discípulos, no se enojó con este padre, no solo con los escribas, sino que con toda esa multitud que estaba en ese momento. Dijo generación incrédula. ¿Sí? Él se enojó porque ese ambiente se había llenado de incredulidad, se había llenado de negatividad, de duda, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿de qué te estás rodeando en este tiempo? ¿De qué estás escuchando en este tiempo? ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿Cuáles son tus conversaciones? Y hasta aún pueden ser con gente cristiana, ¿sí? Pero ¿cómo está nuestro entorno? Nuestras influencias pueden debilitar nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y si nosotros salimos y no, que no nos van a pagar, que la economía se va a pique, y salimos y vamos repitiendo el mismo mensaje, yo lo que le digo a las chicas cuando entran a la fábrica, no me vengan a hablar con malas palabras, ¿sí? O con ese mensaje que todos van, ¿qué es la fábrica? Una vez yo entré a la fábrica y decía, bueno, yo sí
invento algo, es como que va pasando por la línea del chisme y se va agrandando encima porque inventan y cada uno le pone su granito. Y decía, ¿cómo es esos ambientes en donde podemos generar algo negativo? Entonces, ¿cómo es tu ambiente? ¿Sí? El ambiente en que vivimos puede fortalecer o debilitar nuestra fe. Si un entorno lleno de duda nos contamina y nos hace dudar del poder de Dios. La familia, los amigos y la cultura pueden influenciar nuestra manera de creer. El padre de este niño estaba rodeado de incredulidad. Estaba rodeado y seguramente él fue con fe. Seguramente él fue con otra expectativa. Pero vio que los discípulos no pudieron. Vieron que los escribas se pusieron a discutir y su fe empezó a menguar. Su fe empezó a dudar. Entonces, qué importante que en este tiempo te rodees. No que solamente salgas, no me junto más con vos porque me haces mal. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser los que transforman esas personas. Pero si vos ves que esa persona te va a transformar a vos, que vos no te podés quedar callado, que no podés cerrar y te unís a la crítica, al chisme, sí salí de ese lugar. Pero qué importante es que vos los conviertas a ellos y no ellos a vos. Por eso qué importante es que veas cómo está tu entorno. Y sí que en este tiempo podamos desarrollar el carácter. Que en este tiempo nosotros podamos desarrollar el carácter para permanecer en Dios. Para permanecer en sus promesas. Para creer que Dios puede hacer eso imposible para vos, que Dios lo puede hacer. Y a veces es fácil decirlo, pero hay que vivirlo. Yo no sé la realidad de cada uno de ustedes, sus deseos, sus sueños, ¿sí? Pero creo que estamos acá porque creemos en un Dios que puede hasta lo imposible. Pero a veces guardamos ahí esos sueños. No, ya oré como 5 años por mis hijos. No, ya declaré tantas cosas por ellos. Entonces, bueno, vengo yo sola a la iglesia. Y guardamos ese sueño de nuestra familia para Cristo. Yo ya no creo que pueda discipular. ¿Qué le puedo enseñar a la gente? Si me la mando, si me equivoco. Si no, yo no puedo servir a Dios. Cuando sea perfecto, que nadie va a ser perfecto, voy a servir a Dios. Y entonces empezamos a guardar esos sueños y esos planes y esos proyectos que Dios tiene para nuestra vida en un cajón, ¿sí? Y le predicamos a nuestros discípulos, a nuestros amigos, Dios va a transformar tu vida. Pero en mi casa, no sé. Entonces creo, pero ayuda en mi credulidad. Entonces, en este tiempo, desarrollemos ese carácter para permanecer. Dios es un Dios que ve tu proceso. Dios es un Dios que quiere levantarte cada día. La vida cristiana se trata en un caernos, levantarnos, sacudirnos las rodillas y volver a levantarnos. Amén. Y eso es la vida cristiana. Y eso es lo que Dios te desafía si por ahí vos viniste por primera vez. Y Dios quiere que vivas a un Dios real. Que vos puedas experimentar esos milagros que no son para algunos. Y a veces vemos y el mismo pasa a dar testimonio. Pasó el fin de pasado. ¿Cómo lo bendice? Y Dios quiere milagros para tu vida. Dios quiere transformación para tu vida. Por eso es muy importante que desarrollemos ese carácter para permanecer en su palabra. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no pudimos librarlo? ¿Sí? Él le responde, no anoté el discípulo, pero el versículo, pero él dice, este género no solo se va con ayuno y oración. No estaba hablando del demonio, no estaba diciendo, no, este estaba hasta las manos, imposible, no estaba Martita ahí, sino que él estaba hablando de la incredulidad. Y estaba diciendo, este género de incredulidad que a veces hay en la vida cristiana, esta situación de duda de que Dios lo puede hacer con otros, pero no conmigo, ¿sí? Esto solamente se va con ayuno y oración. Entonces, si usted quiere activar su fe, es muy importante su relación con Dios. Si usted está dudando en su fe, es muy importante que usted active la oración, que usted pueda hacer que Dios actúe en su vida. ¿Sí? Tu ayuno y tu oración no hacen que Dios actúe, tampoco hacen que el diablo actúe. El ayuno y la oración te cambian a vos, te influencian a vos. La oración no es que porque ore 3 horas por esta situación Dios va a obrar.
La oración nos bendice a nosotros. ¿Usted piensa que Dios no sabe que querés que tu marido venga a la iglesia? ¿Usted piensa que Dios no sabe que querés levantar discípulos, que querés cambiar tu carácter, que querés dejar un vicio? Dios lo sabe. Pero el tiempo de oración nos bendice a nosotros. Usted pruebe solamente en orar y dejar sus cargas y de entregarle al Señor y declarar palabras de fe, ¿sí? Y el pastor la otra vez nos hablaba, uno de los pastores que vino, decía que el fariseo, ese religioso, cuando oraba y cuando entraron a verlo, él dice que estaba hablando consigo mismo. Y a veces nuestras oraciones son así, pero vos sabés que mi familia, y es un lamento, y es como que ponemos grabar un audio y le mandamos al Señor ese audio de como 10 minutos. Y la oración no se trata de un monólogo. La oración se trata de relacionarnos con Dios. De decir, Dios me habla a través de su palabra. Mi familia es esto, pero tu palabra dice esto, ¿sí? La oración nos bendice a nosotros. ¿Cómo cambia tu espíritu, tu fe, cuando vos recibís la palabra de Dios? Cuando vos estás en oración. Por eso es muy importante que en este tiempo vos puedas fortalecer esta disciplina en tu vida, ¿sí? Que vos puedas hacer que tu vida dependa más de Cristo y no de tu carne, no de lo que tus ojos ven. La oración y el ayuno nos libera de distracciones y aumenta nuestra sensibilidad al Espíritu. Yo decía, qué genial sería que el Espíritu Santo me muestre. No digas esto, no, cállate. A veces nosotros ya dijimos todo y después el Espíritu, no es que después, no lo escuchamos, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros buscamos de Dios, el Espíritu de Dios se hace más fuerte en nuestra vida. Nosotros decimos, no quiero ser yo, no quiero ser Daniela la que responda, no quiero ser Daniela la que decida en esta situación, sino que quiero escuchar tu voz. Entonces nosotros somos sensibles y vos te pueden estar gritando y tu jefe te puede estar diciendo algo y alguien te puede estar calumniando, lo que sea, pero tu espíritu está con el del Señor. Entonces vos respondés de otra forma. Entonces la oración te hace bien a vos. La oración hace que vos creas en Dios, que vos reafirmes esas promesas en Dios. Por eso te animo a que vos puedas conectar en este tiempo con su presencia. Otra de las cosas, y lo que ya les mencioné en Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia les va a dar conocimiento. La Biblia nos revela el carácter y las promesas de Dios. La Biblia nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. A veces pensamos que son solo historias, ¿sí? Pero no leas 5 capítulos si no los entendés. A veces es leer un versículo, es leer un capítulo, es pensar, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué puedo imitar de esta historia? ¿Qué puedo sacar? No es un cuento que leemos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y meditamos, nosotros estamos renovando nuestra mente. Nosotros estamos sacando nuestros pensamientos humanos, nuestras limitaciones, y estamos dejando que Dios obre en nuestro corazón. La palabra de Dios nos da dirección y sabiduría para cada situación. Y cuando uno profundiza en la palabra, no solo nos habla de algunos temas, sino que la Biblia nos habla de familia, de economía. La Biblia nos enseña cómo relacionarnos con otras personas, qué decisiones tomar, cómo es nuestro carácter. La Biblia habla de todos los temas que usted necesita para su vida. Entonces no espere que alguien, que solamente su líder le diga, bueno, hace esto y esto, ¿sí? Porque usted no sabe si su líder esa mañana se levantó medio enojado y no le aconsejó lo que correspondía. Pero vos le podés decir, no, pero pará, si la Biblia dice esto. Bueno, y ahí te dice, no, estaba medio dormido, bueno. Pero nuestra palabra es la que nos aconseja, ¿sí? La palabra es la que tiene que guiar tu vida. La palabra es la que va a traer fe si estás débil en tu fe. Entonces, qué importante es que vos puedas leer la palabra en este tiempo. Y la última de las cosas que tenemos que activar en este tiempo para permanecer en el ir y hacer es el movimiento. Dice la palabra en Santiago 2:26, la fe sin obras es muerta. Y en este congreso Aviva lo llamamos de movimiento,
¿sí? Y trata de esto de estar en constante movimiento, ¿sí? Si usted está muy quieto, ¿sí? Esta semana nosotros estábamos hoy, bueno, ayer vinimos, ahora Fabio se fue porque estaba con los chicos del club, trajimos a los chicos, fuimos y llevamos, y a mí las chicas a veces me burlan porque estoy media en todo, soy media figuretti, pero me gusta estar en movimiento, me gusta, porque si me quedo ahí quieta, ¿sí? Siento que estoy faltando todo lo que hay que hacer en este tiempo. No es que me muevo por culpas, pero hay urgencia por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces no nos podemos quedar quietos. Bueno, yo voy a orar 3 años y ahí le voy a ir a predicar. No, hermano, sino que usted se anime a ponerse en movimiento. No espere a ser perfecto para servir. No espere a que su casa esté pintada para abrirla para un grupo de vida, sino que estamos en constante movimiento. Y cuando nosotros vamos moviéndonos, Dios va orando, ¿sí? Vamos dando esos pasos de fe y Dios va activando su poder, Dios va derramando de sus promesas en su vida. Entonces, la quietud no es para los hijos de Dios. No basta solo con creer, necesitamos actuar en fe y servirlo a Dios, ¿sí? El movimiento, el servicio a Dios nos saca del egoísmo. Y a veces estamos en nuestro problema y seguramente es válido tu problema, es válida tu situación, es grave. Pero cuando nosotros escuchamos que también hay gente que necesita de Dios, y yo le digo, nosotros tenemos problemas, vivimos situaciones terribles y seguramente hay situaciones terribles que usted está pasando, ¿sí? Pero nosotros sabemos que vamos a orar y Dios nos bendice. Que le digo a mi líder, necesito que me ayudes porque estoy triste, estoy pasando por esto, y Dios nos alienta, nos fortalece. Imagínense esa gente que no tiene a quién recurrir, ¿sí? Que solamente pueden recurrir a las drogas, al alcohol, a la depresión, al estar encerrados. Nosotros tenemos el plus, bueno, tengo problemas, pero yo sé que Dios, en el fondo sé que Dios tiene el control, ¿sí? Entonces tenemos esa fortaleza espiritual. Pero hay urgencia porque hay gente que no conoce de Dios. Hay gente que necesita que vos te muevas, que salgas de tu quietud, que salgas a hablar, que abras tu boca para que puedan conocer de ese Dios que puede hacer algo en sus vidas. Esa quietud, ese movimiento, los va a sacar del egoísmo, de pensar solo en mí, mi familia y lo que me pasa a mí, ¿sí? Y Dios se va a ocupar de tu familia y Dios se ocupa de vos. Pero qué importante es que podamos experimentar nuestro amor a Dios sirviendo a los demás. El movimiento nos da la oportunidad de experimentar el poder de Dios en acción. ¿Hace cuánto no experimentás un milagro? ¿Hace cuánto no experimentás escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto no experimentás venir y que en la alabanza Dios te hable? Una mañana en la oración y que Dios te revele y te muestre sus caminos. Cuando nosotros decimos, bueno, salgo de la comodidad de mi cama para venir a orar, salgo de la comodidad de mi cama para ir a visitar a un enfermo, salgo de ese lugar y experimento. A veces hay gente que es cristiana y dice, y le oré y se sanó. Y es como algo asombroso, vos decís, y qué importante es salir, ¿sí? Y eso nos activa. Cuando viene alguien nuevo al grupo de vida, ¿qué pasa? Ya está, no vamos a hablar de lo que nos importa, sino que nos enfocamos en esa persona porque estamos alegres de que alguien vino, de que alguien va a recibir, ¿sí? Y no nos ponemos como en esos grupos que ella ya sabe, vos por trabajo otra vez te anoto, vos porque tu marido, y ya sabemos como hasta los motivos de oración. Pero cuando viene alguien nuevo, ahí salen los predicadores, ahí salen los testimonios, porque el movimiento nos activa. El movimiento nos hace salir de ese círculo vicioso de religiosidad y hace que podamos demostrar nuestros talentos, lo que Dios tiene para hacer a través de nuestra vida. El movimiento hace moldear nuestro carácter. El movimiento hace que, bueno, yo soy una persona tranquila hasta que me dicen esto. Y acá podemos ser todos muy lindos y muy tranquilos, ¿sí? Bueno, pero en mi casa te conocen como sos, ¿sí? Y acá a veces pasa que estamos en el movimiento y bueno, no, pero yo quería que lo digas así, ¿no? Y ahí transforma nuestro carácter, porque nos pudo haber molestado algo, pero la palabra realmente nos apura a decir, no puedes quedarte con esa ofensa. Tenés que ir a perdonar, tenés que orar, tenés que volver a orar. Entonces nuestro carácter está siendo trabajado. No vamos a ser sanos de la ira, de la bronca, del enojo, del mal humor, ¿sí? Porque estemos en nuestra casa, sino que nuestro carácter se va a ir puliendo en nuestro servicio a Dios. Y usted va a llegar y va a decir,
ya domino mi mal humor, ya domino mi enojo, ¿sí? Ya el Espíritu Santo me ayudó a ceder, a quedarme callada, aprendí a perdonar más rápido, porque eso lo hace el movimiento de Dios. Amén. Sé que hablo muy rápido. Y espero que todo lo que Dios ha estado trabajando en este tiempo lo pueda tomar para su vida. Pero quiero quedarme con lo último que le dijo Jesús a esta persona. Y fue cuando Jesús en el versículo 23 le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y antes que él le había dicho a toda esa generación incrédulos, ya me tienen cansado. A veces leemos este versículo como, si puedes creer, como que Dios pacíficamente. Hay otras versiones que dicen, ¿cómo que sí puedo? Y vos, ¿cómo le decís a alguien, cómo que sí puedo? No se lo decís como, ¿cómo que sí puedo? No le decís, ¿cómo que sí puedo? Jesús le dice al Padre, ¿cómo que sí puedo? Es obvio que puedo. Y a veces es desafiada nuestra fe en este tiempo. Dios puede hacerlo. Dios tiene todo el poder para hacer, para transformar tu familia, para que vos en este año te levantes como líder, puedas hacer de otros líderes, puedas llevar su palabra a lugares que ni te imaginabas, puedas ir y revolucionar el hospital, puedas transformar tu ministerio, tu servicio. Dios lo puede hacer. Y dice que para el que cree, todo le es posible. La fe no es solo un pensamiento positivo. El diablo cree. La gente que no conoce de Cristo, hemos visto que ahora está muy de moda el repetir pensamientos positivos, ¿sí? Y la fe no es un pensamiento positivista, no es que repita hasta que se cumple, sino que la fe es una convicción profunda que nos lleva a experimentar la gloria de Dios. Así que yo quiero que en este tiempo vos te levantes en esa fe genuina, que si falla un poco, vos puedas creerle a Dios que Él puede transformar tu vida, que Él puede sacar esa duda, que Él puede sacar esa religiosidad, esa falta de hábitos, esa falta de disciplina, y que vos puedas creer que Dios puede hacer lo imposible, que Dios te desafía en este año a creer. Pero en fin, y todo lo que estuve compartiendo se resume a que todo eso lo vamos a lograr si estamos conectados a la fuente que es Cristo. Solo con nuestra fuerza podemos llegar hasta julio, hasta agosto, ¿sí? Pero nuestras fuerzas en algún momento se debilitan, se caen. Empezamos a mirar con nuestros ojos y ya estamos a mitad de año. ¿Y qué va a pasar? No está pasando lo que creo. Con nuestras fuerzas no es con las fuerzas de Cristo. Es con ir conectados con Él, es estar en su presencia, porque van a venir situaciones un poco más difíciles y que vos puedas volver a tu habitación, vos puedas volver a tu intimidad con el Señor y fortalecer esa fe, ¿sí? Fortalecer no es solo una palabra bonita, sino que es una palabra que se vive y que es real en nuestra vida. Yo te invito a que te pongas de pie.